Hola, buenos días. Estamos con el licenciado Fabricio Escorza y le haremos a continuación unas preguntas acerca de la entrevista psicológica. Pregunta número 1. ¿Cuál es la importancia de la entrevista psicológica en la evaluación del perfil profesional del psicólogo? La entrevista es la herramienta que todos los psicólogos utilizan. No importa si te dedicas a clínica, educativa, laboral, comunitaria, lo que sea, siempre vas a entrevistar a alguien. Entonces, es la principal herramienta que tiene cualquier psicólogo para poder determinar o hacer un diagnóstico previo, inclusive antes. Por ejemplo, cuando una persona va a tu consulta y te dice, tengo esto, entonces es una herramienta fundamental para determinar, hacer prediagnósticos inclusive, acerca de cualquier enfermedad o alguna tendencia, etc. Okay. Número 2. ¿Cómo se lleva a cabo una entrevista psicológica y qué aspectos se evalúan durante la misma? Una entrevista psicológica depende del área. Por ejemplo, si es en laboral, es estructurada. Es decir, tienes que tener ya una lista de preguntas específicas predefinidas e inclusive si es que tienes posibles respuestas predefinidas. Ahora, en la parte clínica sí es un poco más amplio porque llega un paciente y tú no sabes a qué viene, o sea, no sabes cuál es la situación. Entonces, en la entrevista clínica se va trabajando en función del discurso de la persona. Entonces, en el caso de la entrevista como metodología, lo que nos ayuda en ese caso es para saber exactamente qué es lo que yo podría ver en el paciente o qué es lo que no se podría ver en el paciente. Y adicional, las entrevistas como tal, lo que se ve dentro de la entrevista es no solo lo que dice la persona, sino también es el lenguaje no verbal. Es decir, si está nervioso, el timbre de voz, la posición de las manos, etc. Número 3. ¿Qué técnicas o herramientas se utilizan en la evaluación psicológica de un individuo? Aparte de la entrevista como tal, también se pueden utilizar test psicométricos, también se pueden utilizar dependiendo del paciente o del cliente, si es menor de edad, si es mayor de edad, pruebas de screening, también se puede utilizar escalas o cuestionarios. ¿Para qué sirven estos instrumentos? Son complemento de la entrevista. Por ejemplo, si yo estoy entrevistando a alguien y yo digo, posiblemente tiene depresión, pero tal vez no estoy muy seguro, entonces, no sé, le administro, por ejemplo, un test de Beck para saber si es que efectivamente es como para reforzar el diagnóstico previo que se hizo con la entrevista. Número 4. ¿Cuál es el papel del psicólogo en la interpretación de los resultados de la evaluación psicológica? De la evaluación psicológica. Básicamente dependemos mucho del conocimiento previo del psicólogo, es decir, mientras más preparado, mientras más conocimientos tenga el psicólogo, el diagnóstico puede ser mucho más acertado. El problema inclusive que existe muchas situaciones en nuestro medio, inclusive en la parte, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica en especial, es que tienes psicólogos que no están tan bien formados o no tienen una formación académica robusta o fuerte o una práctica robusta y terminan haciendo diagnósticos equivocados. Entonces ya ha habido casos, por ejemplo, en especial en el tema del TDAH o el tema de la hiperactividad con los niños. Hay veces que se han hecho malos diagnósticos y los niños han tenido otro tipo de situaciones o han tenido otro tipo de problemas. Entonces, bajo estas circunstancias, la posición del psicólogo o el conocimiento y la práctica previa del psicólogo es fundamental para evitar dar un mal diagnóstico, porque al fin y al cabo estás diagnosticando a una persona y si lo haces mal es como que si un médico te diagnosticara mal con algo. Te dice que tienes cáncer y no tienes cáncer, entonces es peligroso. ¿Algún consejo para poder afianzar ese conocimiento o poder reforzarlo? En el caso de los psicólogos siempre tenemos que estar actualizados, es decir, si hay alguna nueva técnica o si es que se puede profundizar en los tipos de entrevista. O sea, siempre, lo que te damos en la universidad es constantemente informado. Sí, lo que damos en la universidad es del 1%, es nada. Entonces siempre ustedes tienen que estar todo el tiempo actualizándose. Y 2, es siempre practicar. Es decir, lo que me dice la teoría y lo practico, lo utilizo en las entrevistas como tal. Y también ayudarse de otros colegas para ver si es que yo lo estoy haciendo bien o no.
Porque a veces uno piensa que entrevista bien, que es maravilloso, pero es porque uno piensa, cree, porque ahí viene la subjetividad. Pero necesitas de alguien que te diga, no, en esto estás fallando, esto no tiene sentido, esto estás haciendo mal, yo qué sé. Reforzar su conocimiento con Sí, colegas. con otros colegas. Ajá. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo influye la entrevista psicológica en la toma de decisiones clínicas o terapéuticas? Depende del profesional. Hay profesionales o hay psicólogos que, ojo, no digo que estén bien o están mal, que básicamente solo se basan en su criterio al momento de hacer la evaluación psicológica. No toman otro tipo de pruebas para determinar o para afianzar un diagnóstico. Hay otros psicólogos que utilizan la entrevista y otros instrumentos para tratar de determinar específicamente lo que la persona pueda tener o no. Entonces, esto ya va a depender mucho del psicólogo y del criterio como tal. Por eso es que hay psicólogos buenos, malos, pésimos. Entonces ya depende de lo que... Del método que utilice. Okay. Y también depende de la línea en la cual esté desarrollándose. El método terapéutico, hay una serie de variables adicionales. Okay. Muchas gracias, eso sería todo. Bueno, para complementar la entrevista tenemos al máster y director de la carrera de psicología, Stanley Paz Guerra. ¿Qué consideraciones éticas debe tener en cuenta durante la evaluación psicológica? Buenas tardes, gracias por la entrevista. Cuando nosotros hablamos de la ética, hablamos del comportamiento, de todas estas normas que tienen que ver con el ejercicio de una profesión, y la psicología no es la excepción. Dentro de la ética existe un ámbito que se llama la deontología, que es un área del conocimiento que nos brinda directrices de cómo debemos actuar, comportarnos ante alguna situación desde el punto de vista profesional. Entonces, un psicólogo debería haber recibido capacitación o por lo menos información desde el punto de vista legal, qué es y qué no es permitido en una entrevista profesional desde el ámbito de la psicología. Revisar las normas éticas también responde un poco al contexto donde nos estamos desarrollando, porque siempre la ética va relacionada a la ley y a la constitución de cada país. Entonces, en muchos países hay cosas que son permitidas y en otras no. Pero de manera general, o por carácter universal, siempre el psicólogo debería conservar pues una buena postura, no solamente físicamente, sino en cuanto al comportamiento, es decir, aprender a ocupar su rol. Cuando estamos en una entrevista existe un entrevistado y un entrevistador. En una entrevista no es más importante, en este caso, quien entrevista, sino el entrevistado, porque es quien te está proporcionando la información. Eso desde el punto de vista técnico. Y desde el punto de vista ético, jamás el psicólogo puede ofender, inferir en opiniones o en criterios que pueda vertir, en este caso, el entrevistado, ¿no? Entonces, por ahí un poco que el psicólogo debe más bien revisar cuáles son estas normas deontológicas para que esas se conviertan como en su guía para poder actuar. Dependiendo de las leyes de las leyes de cada país. En nuestro país existen las normas, la constitución, la ley, y entonces eso es importante que se forme. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede la entrevista psicológica ayudar a identificar problemas de salud mental o emocional de un individuo? Ya, la entrevista psicológica es uno de los varios de las varias herramientas que tendría en este caso un psicólogo para poder identificar alguna u otra situación. No, en una entrevista es imposible poder determinar algo a rajatabla. Simplemente tomas signos, tomas características, conductas. En este caso, la ventaja de una entrevista es la aplicación de la observación y de la escucha activa, lo que permite tener un criterio más claro sobre lo que estás indagando, pero de ninguna manera es determinante para poder catalogar
diagnosticar o decir que alguien es o tal cosa, porque estás cayendo como en una subjetividad, de acuerdo a lo que tú interpretas. Entonces, la entrevista es un criterio, las evaluaciones son otro criterio, y toda la afluencia de estos instrumentos de evaluación te van a permitir concluir tal. Entonces, es como la parte de ese rompecabezas. Okay. Todo se complementa. Así es. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la formación continua en psicología para mejorar la habilidad de evaluación del psicólogo? Muy bien. Esta pregunta es súper importante y es muy buena porque el psicólogo adquiere herramientas en su proceso formativo, pero no lo sabe todo. De hecho, no podemos controlarlo todo. Así como siempre digo, así como existe el médico general, existe el psicólogo que tiene una formación generalista, como la malla que ofrecemos nosotros, pero este conocer de todo un poquito me tiene que llevar a poder profesionalizarme, especializarme en un algo. Es decir, la educación continua es un pilar fundamental para el desarrollo profesional de este psicólogo, que teniendo un título ha logrado, o debería más bien, especializarse en una de las áreas de la psicología. Y el campo de la evaluación psicológica es uno de estos. Es decir, estudio psicología, me especializo o me capacito en psicometría, que es el campo de la evaluación psicológica, para poder brindar un servicio profesional y adecuado, más profesional y mayor capacitado. Entonces es súper importante porque no solo que le permite tener la herramienta, sino dar una mejor interpretación, aplicar test o herramientas más actualizadas y pues conocer de todo lo que tiene que ver con la psicometría. Ok. ¿Qué papel juega la entrevista psicológica en la construcción y mantenimiento de una relación terapéutica sólida entre el psicólogo y el paciente? Ya. En el campo de la intervención psicoterapéutica, la entrevista juega un rol fundamental, porque a través de la entrevista nosotros podemos aplicar este análisis, no solo un análisis del discurso, sino también un análisis más bien comunicacional, desde la postura del cuerpo, el lenguaje no verbal, la comunicación verbal propiamente dicha, y se constituye entonces como en la cereza, el pastel al momento de querer obtener un criterio más consolidado sobre el paciente o sobre la situación problematizante que le está afectando. Entonces es de vital importancia entrenarse también en técnicas para poder entrevistar. ¿Se podría decir que a través de la entrevista se puede crear un lazo paciente-psicólogo? Así para es, poder... debería al inicio, de hecho esto se llama un rapport, establecer un buen rapport en una entrevista, tener confianza, crear un buen clima de agradabilidad, manejar una adecuada comunicación, lenguaje verbal y no verbal, adicional de conocer las técnicas adecuadas para poder preguntar y asimismo para poder receptar todos los mensajes que se intercambian en una entrevista. Ok. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.